Dios ha dicho lo que es malo y lo que es bueno. Y el nombre que encontramos en la Biblia para conocer las cosas que Dios ha dicho que son malas es pecado. Pecado, en una definición simple, es rebelarse contra lo que Dios ha ordenado, contra lo que Dios ha dicho. Simplemente. ¿Y por qué tal cosa es mala? Pero yo no entiendo que eso debe ser malo. ¿Y por qué hablar mentira es malo? Si hay mentiras que salvan a uno, simplemente porque Dios lo dijo. Sí, pero hay mentiras que resuelven. ¿Cuántos se han enterado de mentiras que resuelven? Hay muchas mentiras que resuelven momentáneamente, pero hay un problema. Dios ha dicho que es malo, que a Él le molesta, que Él se enoja, que Él es contrario y que los mentirosos no entrarán en su presencia. Pero Señor, tú tienes que entender que hay situaciones que ameritan mentiras. Es que Dios no tiene que entender nada. A Dios no le importa lo que a ti te parezca. Ni tampoco le interesa conocer tus razones para justificar tu mentira. Él es el creador. Él es el autor y sustentador de tu existencia. Y si Él dijo que mentira es malo, será malo eternamente, aunque tú cambies de parecer. Eso está muy difícil, pastor. Ya las cosas no son así. Todo depende del cristal con que se mire. Eso lo podrá haber dicho el filósofo, el sabio más prominente de la tierra. Pero al final lo que vale es lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, Dios ha dicho, ha definido lo de la mentira, que es pecado. Ha dicho también que adulterar es pecado. Que fornicar es pecado. Ay, porque el Señor sabe, yo necesito cariño. No. Ahora tú quieres saber más que Dios. Dios te dijo que tú vas a recibir cariño, pero cuando te cases. Y cuando esté en el marco de la relación que Él estableció como norma para tu existencia. Él sabe, Él te hizo. Él sabe qué cantidad de cariño tú necesitas. Y cómo tú puedes vivir con o sin cariño. Él sabe tu resistencia, Él sabe tu capacidad, Él sabe por qué Él te diseñó. Por lo tanto, llévate de lo que Él determinó, porque Él sabe hasta cuánto te dura la gasolina. Dios ha dicho que engañar es pecado, que envidiar es malo, pero una envidia santa no es malo, es malo. Que murmurar es pecado. Pero pastor, usted sabe que uno tiene que entretenerse con algo. Dios ha dicho que es malo. Y cuando tú lo analizas, decía el hermano Néstor esta semana, que la murmuración y otros son pecados evangélicos, aprobados, que a veces convivimos con ellos y no los sacamos de nuestra vida. Pero como quiera, son pecados, aunque la gente los santifique. Murmurar hace daño, siembra raíces de amargura, daña relaciones, hace daño a la reputación de otros, levanta falso testimonio. Es pecado y no es bueno para nosotros. Dios ha definido esas reglas para una buena relación con Él y con nosotros mismos. Y ahí viene la culpa que no se quita porque legalicen la mentira. Usted sabe que el mentiroso, aunque legalicen la mentira, se va a sentir culpable. No importa. Aunque legalicen el adulterio. Hay países que ya están en eso, legalizando el adulterio. Hay otros que lo tienen desde hace mucho. Usted puede tener 8 esposas. Me dicen los hermanos que fueron al viaje a Tierra Santa, que en Jordania fueron a la ciudad de Amán, y ahí iban los jeques árabes, ellos adelante,
ellos delante y de acuerdo a la cantidad de mujeres con hijos atrás, es una caravana. Me dice mi esposa que contó uno que andaba con 8 esposas con sus hijos. Lo pueden legalizar, pueden hacer todo, pero el adulterio es malo. La fornicación es malo. Y lo pueden legalizar. La murmuración es malo. El matrimonio entre gente del mismo sexo es malo. Ay, salí del closet, lo sacaron del closet a todas las chicas norteamericanas. La sacaron del closet. Le dieron el papel. Y sigue siendo malo. Sigue siendo malo. Aunque el gobierno no te persiga, aunque la gente te aprueba, la culpa no te la va a quitar la determinación de un gobierno o de unos legisladores perversos, contaminados con una mentalidad sodomita. Siempre sentirán culpa. Y eso no lo podrán evitar. ¿Por qué? Porque el que te diseñó, el que te creó, puso un detalle en tu ser interior que cuando estás desconectado de tu creador, sientes el peso de tu culpa, sientes el peso de tu pecado. Eso es así. Podrán legalizar todo lo que le dé la gana. Vi recientemente que hay un trabajo que se ha comenzado para legalizar la pedofilia ahora. Que si un niño consiente en vivir con un viejo, como marido y mujer, que se lo van a permitir. Lo mismo que comenzaron y los mismos grupos que han desarrollado todo el plan con el matrimonio homosexual, es el mismo, son los mismos. Ahora comenzaron que van a sacar la pedofilia de la lista de enfermedades para decir que es una conducta. Lo mismo que pasó en el 73 cuando sacaron a la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas. Ahora van a hacer con la pedofilia. Porque hay niños que consienten en tener relación. Y como el amor no tiene edad, usted ve la obra de Satanás. Usted oye evangélicos diciendo el amor no tiene edad. Y no saben lo que están diciendo. No tienen ni idea de en qué lío se están metiendo. Están rompiendo el orden de Dios establecido. Imagínense que Dios hubiera creado a Adán y en vez de hacerle una Eva, le hace una niña. La culpa no viene porque la sociedad apruebe o desapruebe. La culpa viene por lo que Dios piensa de lo que nosotros hacemos. Por nuestra parte, en el uso de nuestra libertad, podemos rechazar a Dios. Sin embargo, todos sabemos que nos hace daño en nuestra relación con nuestros iguales y nos separa de la comunión con el Creador. Cuando eso pasa, sentimos que nuestra vida no vale la pena. Eso es lo que pasa con todos los que practican la perversidad y el desenfreno moral. Terminan mal. ¿Por qué terminan mal? Porque no pueden vivir consigo mismos. Hay una parte de ellos, en esa parte invisible del ser interior del hombre, que está en confrontación con el Dios que lo creó. Y por ende, pueden lograr todo lo que quieran, pero se van a sentir mal. Se van a sentir mal. Y no vale que celebren, van a sentirse mal. Por último, Dios nos ha hecho seres espirituales y ha dejado un espacio en nuestro ser interior que solo lo llena Él, en nuestra comunión íntima con Él. Podemos rebelarnos en el uso de nuestra libertad contra eso, pero no vamos a cambiar la necesidad espiritual intrínseca a nuestra existencia. Por ejemplo, en Cuba la revolución castrista, a partir de toda esa filosofía revolucionaria, marxista y leninista, se levantó contra todo lo que era culto o cristianismo y las iglesias se cerraron. Decían, como repetían y pusieron en práctica lo que declaró Marx, que la religión es el opio de los pueblos. Y en Cuba acabaron con todas las manifestaciones.
Eso es impresionante lo que hicieron, pero educaron una generación rechazando la fe, declarándose ateo, eliminando los cultos. ¿Y qué cosecharon? Al final de la historia, la gente no seguía ninguna corriente del cristianismo, pero se sumergió en la santería, en la brujería y en la hechicería. Uno de los pueblos más brujeros y hechiceros del mundo, es Cuba. Eso se ha detenido por el avance arrollador de la iglesia cristiana en los últimos años. Pero en Cuba se les sirve, y me contaban unos hermanos venezolanos que, por ejemplo, la llegada de tantos cubanos a Venezuela ha infectado a Venezuela de brujería y hechicería, hasta tal punto que en las entidades públicas, en los gobiernos municipales, en los palacios congresuales, han levantado altares a Yemayá, a Bongoló y toda esa diablura que ellos tienen. Sacaron a Dios, pero la necesidad interna, óyeme, tú le puedes decir a la gente, sé un ateo, sé indiferente a la fe, olvídate de Dios, haz lo que te dé tu gana, atropella, mata, roba, destruye, que no te va a pasar nada. La gente puede creerte y puede lanzarse en esa ruta de autodestrucción, pero al final se va a chocar con la realidad que adentro tiene un vacío, tiene una necesidad que no se va a llenar hasta que incline su cabeza delante de su Creador y le pida perdón. ¡Aleluya! Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hay una necesidad en el hombre, porque es una condición establecida por Dios que no la llenan las cosas materiales ni la filosofía, llámese marxista, comunista, materialista. Solo Dios lo llena. Después de todo esto, hermanos, quiero dejar un par de conclusiones en la mente, el corazón de todos los que me escuchan aquí o al alcance de los medios. Quizás muchos no entiendan el funcionamiento de Dios, y creo que hay una gran ignorancia en ese sentido. Muchos probablemente no entiendan el funcionamiento de Dios, la forma de pensar de Dios, el carácter de Dios. Y para eso el Señor dejó su palabra, es la revelación de lo que Él piensa, de cómo Él ve las cosas y qué espera. Como dice Miqueas 6:8, me ha mostrado el Señor lo que espera de mí. Dios se ha ocupado en revelar lo que Él piensa y lo que Él cree. Y eso debe ser determinante para nuestras vidas. Pero la realidad es que quizás muchos hoy en día, en pleno siglo XXI, no entiendan el funcionamiento de Dios porque sus filosofías, esas filosofías de vida actuales son contrarias a Dios. Al principio leímos una declaración de Dios por medio de un profeta para el rey de Judá, pero lo había hecho con otros reyes y lo hizo con posteriores. Y quiero resaltar esa línea, cuando el profeta le dice al rey Asa de Judá, si le buscáis, él se dejará hallar. Pero si le abandonan, él los abandonará. Óigame bien, esas son palabras que no se le deben olvidar a uno. Si le buscáis, él se dejará hallar. Si le abandonan, él los abandonará. A partir de todo esto, hermanos y amigos, la primera conclusión que debemos dejar es que nuestro destino, escúcheme bien,
Nuestro destino estará determinado por las decisiones que tomemos y el papel que Dios tenga en ellas. Tú quieres éxito, éxito integral, no éxito por una cantidad de dinero, no, éxito integral, prosperidad en todo el sentido de la palabra. Tú quieres éxito, tienes que considerar lo que Dios ha dicho y lo que espera de ti. Nuestras decisiones tienen un papel determinante o pueden tener un rumbo exitoso si el papel de Dios es determinante en ella. Puede no gustarte tu destino. Yo no sé cuánta gente está en este lugar o me recibe por los medios que no le gusta cómo es su vida. He escuchado a mucha gente decir, mi vida es una desgracia. He escuchado a gente decir, mi vida es un infierno. He escuchado a gente decir, mi vida es una maldición. Todo lo que yo tengo me desagrada. Mi familia me desagrada. Mi matrimonio me desagrada. Me desagrada el trabajo que hago. Me desagrada todo. Hay gente que está frustrada porque no se siente bien con el destino de su vida. Hay cristianos frustrados. Hay evangélicos frustrados. Se sienten mal con su destino, con la vida que están llevando, con lo que ha resultado de su existencia. Ahora yo lo quiero confrontar en el nombre del Señor en esta hora. Tienes que revisar tus decisiones. Tienes que ir a esas decisiones que te llevaron al lugar donde estás. ¿Qué me trajo hasta aquí? ¿Qué fue lo que yo hice que me trajo hasta aquí? Para yo llegar a este escalón, tengo que subir estos dos. Porque no hay otra manera. ¿Qué me trajo hasta aquí? ¿Qué decisiones pasaron en mi vida? ¿Qué decisiones yo tomé que me han traído hasta este lugar? Cuando las identifique, examina qué papel tuvo Dios en esas decisiones. ¿En qué medida tomaste el consejo divino? ¿En qué medida aceptaste la voluntad de Dios para tu vida? ¿En qué medida Dios fue determinante para tú tomar esa decisión? Porque estoy convencido que cuando hagamos un análisis consciente, analizando nuestra decisión y analizando el papel de Dios en lo que en la decisión que tomamos, nunca tendremos una queja. Nos callaremos la boca. Y si somos sabios, saldrá de nuestros labios una palabra de humillación delante del Señor. Y le diremos al Señor, perdóname. Porque yo soy el culpable. Hay mucha gente echándole la culpa a Dios de su ruina, de la vida que lleva, de la familia que tienen, cómo está y lo que ha pasado. Dios no es culpable. Dios creó todas las condiciones para que fueras exitoso. Pero te dio libertad. Y tú la usaste. Y sembraste vientos. La cosecha son tormentas y tempestades. Esa es la realidad. Eso no es justo. Se escucha decir con mucha frecuencia. Puede no gustarte tu destino. La única forma de cambiarlo es revisando tus decisiones de cara a lo que Dios ha dicho y espera. Eso no es justo, yo soy libre, hago con mi vida lo que yo quiero. He escuchado mucha gente hablar de esa manera. Eso no es justo, si Dios existiera, tal cosa, lo otro, eso no es justo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy libre. Entonces, si no metes a Dios al principio, no espere que Él intervenga al final. Son las palabras que Dios le da al profeta para dársela al rey. Porque el rey, como la mayoría de nosotros, esperaba cuando decidía darse su borrachera, su parranda y hacer lo que le daba la gana. Ahí no le preguntaban a Dios. Pero cuando venía la maldad, cuando venía la sequía, cuando venían las plagas, cuando venía la ruina, cuando venían los enemigos para destruirlo, Dios, te necesito aquí. El profeta va y le da un mensaje
a un rey que tenía intención de hacerlo bien. Y había sido precedido por reyes que no lo hacían muy bien. Y sus vecinos de Israel tenían problemas serios de fidelidad con Dios. Y el profeta, como instrumento de Dios, le lleva el mensaje a ese rey que tenía buenas intenciones y le dice: tú sabes algo, pero yo te lo quiero recordar, dice el Señor. Si lo buscas, Él se dejará encontrar. Si lo abandonas, Él te abandonará. Aunque tú pienses lo que te dé la gana de pensar, si lo buscas, Él se dejará encontrar. Eso es poderoso. Eres libre de comer o no. Pero el diseñador estableció que si no comes te mueres. Eso no es justo, que yo tengo que comer todos los días. Bueno, no coma. Ay, a mí no me gusta el agua. Eso no es justo. Yo no quiero beber agua. Yo he oído gente así. Y después, no es justo que el riñón se me dañó. Ah, no es justo. Te dijeron que a eso se le echa agua. Que hay que echarle agua a la boquita para que se vaya y te limpie y los riñones filtren y todo eso. Sí, pero yo usé mi libertad, yo decido, yo hago con mi vida lo que a mí me dé la gana. Pues entonces no te lamentes que el riñón se te dañó, porque el diseñador puso una regla y no depende de ti cambiarla. Yo soy libre, sí, dentro del marco que estableció el Creador. No estoy de acuerdo con eso, bien, pero es la realidad. Finalmente, mi deber en esta hora es repetir las palabras de Jesús, porque al final todo este ejercicio es para confrontar, porque vivimos en un tiempo tan confuso, donde las filosofías infernales copan los medios, los centros de estudios y todo lugar donde nos desenvolvemos. Es sorprendente eso. Es sorprendente. Ayer veía un documental que se lo voy a traer a los jóvenes un día de esto, donde hablaban del ateísmo, lo que se llamaban ateo y toda la filosofía ateísta. Y usted, el hermano que hizo el documental usó un argumento muy poderoso y lo comparto en esta hora. Él entrevistó a biólogos, a científicos, intelectuales, gente muy conocedora de las ciencias, PhD en ciencia y muchísimas cosas. Le preguntaban, ¿Dios existe? Y ellos decían, claro que no, Dios no existe. ¿Ustedes creen en la teoría de la evolución? Por supuesto. ¿Ustedes tienen fe? No, nosotros no tenemos fe, nosotros somos agnósticos y ateos. Muy bien. Y el hermano le decía, bueno, entonces, ¿cómo fue que evolucionamos y llegamos hasta aquí? Dice, bueno, pues como dijo Darwin, y explican todas sus cosas muy bonitas. Cha, 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 cha. Muy bien, dice el hermano, ok. Ustedes saben que hay un principio científico que establece que algo es realmente un hecho científico cuando se puede observar repetidamente hasta confirmar la existencia de lo que se observa. Sí, claro, ese es un principio científico. Todos decían lo mismo. Y dice, y entonces, ¿cómo ustedes dicen, en qué momento ustedes vieron que el gato y el perro dejaron de ser uno y se dividieron? ¿En qué momento ustedes observaron cuando eso que camina en cuatro patas pasó de gato a perro, de perro a gato? Ah, no, esos son procesos de 60 millones de años. Otro dice 40 millones de años. Otro dice 20 millones de años. Y el hermano le hace la pregunta, y si ustedes no lo pudieron observar repetidamente, ¿cómo ustedes pueden decir que es un hecho científico? No, los científicos, ¿quién lo observó?
No, porque eso hace 60 millones de años. Ok. Entonces ustedes están creyendo eso por fe. Porque nadie dura 60 millones de años. ¿Usted está viendo? Y yo solo voy a compartir a los jóvenes y después a la iglesia, porque son cosas que hay que trabajarlas. Es que nos dicen tantas mentiras. Nos están diciendo tantas basuras, que de esas basuras terminan permeando nuestro pensamiento, y entonces nos olvidamos de Dios y tomamos decisiones apegadas a los intereses que han sembrado espíritus y filosofías infernales, y terminando afectando nuestro destino. Si tú quieres llegar al cielo, procura seguir los principios de Dios, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Oh, yo no sé si para ti eso tiene importancia, pero para mí eso tiene importancia capital en este tiempo. Agárrate de lo que Dios ha dicho. Mentir es pecado. Ay, pero es que eso ya no se usa, aunque el mundo no lo use. Es malo porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, yo lo obedezco, yo lo respeto. Porque mi destino está vinculado a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios quiere y a lo que Dios espera de mí. Iglesia, en una sociedad secularizada, en una sociedad en rebeldía como la que estamos viviendo, porque es un tiempo de rebelión contra Dios. El problema no es contra una ley. El problema no es contra un concepto. El problema ni siquiera es contra los cristianos. El problema es contra Dios. El problema es contra Dios. Lo que le está pasando a la República Dominicana es un problema espiritual contra Dios. El Espíritu Santo embarazó a los padres de la patria. Porque no hay ninguna nación que se le haya ocurrido poner en el escudo y en la bandera primero Dios, luego la patria y luego la libertad. En el mundo de las tinieblas hay una molestia. Hay un problema porque hay un país en el mundo. Satanás dice, tengo que quitarme ese virado, tengo que quitarme esa afrenta. Mientras naciones como la norteamericana hoy se enorgullecen de promover el homosexualismo y el libertinaje. Hay un simple país pequeñito de 48,000 kilómetros cuadrados, con poco más de 10 millones de habitantes, que a sus fundadores se le ocurrió la idea de meter a Dios en el fundamento de su nación. Cuando metemos a Dios en nuestras decisiones, si me buscan, me hallarán. Si me abandonan, yo los abandonaré. Yo no sé qué significado tenga eso para ti, pero eso es así. Eso es así. Satanás se molesta con eso, porque toda esta inundación de ideas, conceptos y cosas raras, el problema es con Dios. Si Dios dice que las cosas son de una forma, el hombre pecador de hoy la quiere cambiar, aunque no sepa para dónde va, aunque no sepa en qué va a terminar eso, aunque no sepa cómo van a concluir las cosas. El problema es que Dios dijo de una manera y ellos no quieren hacerlo como Dios ha dicho. Al final, esa es la historia. Y esta tarde yo voy a hablar una segunda parte de todo esto, porque creo que es el tema del momento y lo que el Espíritu Santo ha puesto en mis manos. Termino repitiendo las palabras de Jesús en San Juan 15:5.
Cuando dijo, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Lejos de Dios, iglesia, y todo el pueblo que me escucha, lejos de Dios estamos perdidos. Hoy en el mundo está en marcha una profunda rebelión contra Dios. No es la primera. Desde Génesis 13 se han levantado rebeliones contra Dios y Dios tiene su forma de enfrentarla, y por eso les decía que traten de escuchar el mensaje de esta tarde. Dios tiene su forma de manejar lo que está pasando hoy. Yo no estoy preocupado, yo cumplo con mi papel como trompeta de Dios, de denunciar el pecado, decir lo que Dios ha dicho y lo que espera de la gente. Y ese es el papel de la iglesia. Y tú, como parte de la iglesia, haz lo que te toca. Dile a la gente lo que Dios ha dicho y lo que espera de ellos. ¡Punto! Porque lejos de Dios estamos perdidos. Lejos de Dios estamos perdidos. Hay una profunda rebelión contra Dios en Occidente. Tenemos unas sociedades que le molesta todo lo que Dios ha dicho y las reglas que Él ha establecido. En Oriente tenemos sociedades sumergidas en la violencia de dioses sanguinarios y que no respetan la dignidad de la vida humana. Pero repito las palabras del Señor: separados de mí, nada pueden hacer. Por un motivo o por el otro, es así. Y se lo digo a los amigos que están aquí presentes, o al alcance de nuestra voz. Sin Dios, o lejos de Dios, o en rebeldía contra Dios, nada podemos hacer. Nuestro destino será un fracaso si sacamos a Dios de nuestras decisiones. Nuestro destino será la ruina. Y déjame decirte, ese fracaso será aquí en la tierra y será peor en la eternidad. Mi consejo final para todo el que me escucha o me ve en esta hora: si estás en pecado, separado de Dios, acércate a Dios. Si estás frío en tu relación con Dios, aviva esa relación. Si has cometido errores que te separan de la comunión con Dios, hoy corrígelo. Y en vez de llenarte de orgullo y vanidad, de soberbia, arrepiéntete, quebrántate delante de la presencia de Dios. Dile: Señor, perdóname, yo estoy actuando como un loco. He fallado, he hecho lo malo, me he dejado arrastrar, pero en este día yo quiero arreglar esas cosas porque no me conviene. Nuestro destino, nuestras decisiones y Dios están intrínsecamente ligadas. Mi consejo: busca a Dios y Él se dejará hallar por ti. Entrégale tu vida por medio de Cristo como Salvador y Señor, y te garantizo que tu vida será exitosa. Que Dios te bendiga.